Diputada Susana Ángeles, la pregunta es si usted ha percibido la necesidad de modificar algunas disposiciones de leyes federales y estatales en su estado natal acerca de esta desigualdad entre hombres y mujeres, y que es urgente debido a la situación social que nosotros vivimos, ¿no? Que es muy particular. Sí, sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, creo que ha habido reformas en 2019 a nivel federal muy importantes y que tendremos que estar vigilantes de sus resultados. Me refiero específicamente a dos. La primera, que tiene que ver con la reforma educativa, que como sabemos fue amplísima y que afortunadamente incluyó el tema de la equidad de género como parte de pues los puntos de vista que ha de tener esta educación básica, ¿no? Y la segunda reforma que creo que hay que observar con interés es la de la paridad total. Esta, a grandes rasgos, ordena que en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes públicos debe existir el mismo número de mujeres y de hombres en la integración de las administraciones públicas y de los gobiernos. Entonces, si bien, bueno, observamos que todavía existen algunas brechas de la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en materia económica primordialmente, creo que con estas dos que acabo de mencionar sí se están dando avances. Y lo que habría que explorar es si por medio de la legislación se pudiera hacer algo para garantizar los salarios, sobre todo, desde luego, cuando hablamos de trabajos similares. Es decir, que hoy en día, con las reformas que se llevaron a cabo, creo que vamos a avanzar mucho en cuestión de representación política, pero todavía nos va a faltar ocuparnos del tema económico. Y ahí, no solamente a través de la vía legislativa, sino también de la reforma administrativa y del impulso a las buenas prácticas empresariales, por ejemplo, creo que se pueda poder hacer más. Ahora, eso sería desde el ámbito, como usted dice, legislativo, para la cuestión económica y la cuestión educativa, para los niveles, me dijo, básico y primario. Pero ¿qué hacer con la juventud? Porque es obvio que este problema no solo permea la niñez, ¿no?, sino la adultez, porque es difícil cambiar los roles, ya los patrones, las ideas que tienen las personas a nivel político, como Congreso, particularmente como mujer, ¿no?, como mujer diputada. ¿Qué se podría hacer, ¿no?, acerca de las mujeres a nivel ya como política? Claro. Pues yo creo que algo que hacemos muy importante, las mujeres que nos dedicamos a esto, es ser activas, porque no se queda nada más en la situación de cumplir con nuestro trabajo, sino de demostrar en los hechos, en la realidad social, en el mundo del ser y no solamente en el del deber ser, que efectivamente podemos ser agentes del cambio. El venir a participar en una ponencia en una universidad o acudir a otros espacios donde tengo la fortuna de ser invitada también tiene como propósito que otras mujeres jóvenes, que es de quienes ustedes hablaban, puedan efectivamente ver que somos capaces de generar liderazgo en distintos espacios, ¿no? Y particularmente este de la política es muy simbólico. Es muy importante porque durante años pues fue un espacio reservado para los hombres, predominantemente masculino. Entonces, pues creo que estamos en una época de transición interesante. Mi edad es de 30 años y sí veo que hay una diferencia entre las generaciones anteriores, donde todavía está muy instalada esta idea de la mujer como pues reina del hogar, ¿no?, en el espacio privado. Y ahora las generaciones más nuevas de mujeres que se insertan en la vida profesional, política, social de sus comunidades. Entonces, pues sí considero que hay una oportunidad importante de poder avanzar más hacia la igualdad en materia social, y creo que depende mucho de nosotras, de que no seamos apáticas, por el contrario, que seamos empáticas con la causa y que pues nos comprometamos realmente con que una vez que conocemos la agenda pues feminista en su sentido auténtico, no en el que ahora se piensa de radicalismos y cosas que no es,
cuando lo conocemos en el sentido auténtico, pues nos podamos convertir en promotoras, ¿no? Yo creo que esas pequeñas acciones a lo largo de 5 o 10 años van a hacer la gran diferencia, porque también en este ámbito hay mujeres que son madres y que están educando con nuevos valores inclusivos e incluyentes a sus hijos, ¿no? Y por último, esta situación de manifestaciones feministas ante la, pues a veces, pasividad o lentitud o inactividad de investigación y de atención a los problemas de violencia de género, como política, ¿cómo vislumbra que podría ser una mejor salida? Sí, creo que lo primero es contextualizar estas manifestaciones que se vieron pues mucho en medios de comunicación respecto de pintar algunos monumentos históricos o romper vidrios. Hay que contextualizarlo en un momento en el que México es de los primeros lugares en abuso sexual, por ejemplo, o de jóvenes embarazadas, en un momento en el que el acoso es cuestión de todos los días en las calles, en las instituciones y ni siquiera en los espacios públicos nos salvamos. Entonces creo que pues es una manifestación coyuntural que deja ver la desesperación de una generación, pero que no creo que sea la intención de las mismas promotoras continuar en ese nivel de acción, ¿no? Por el contrario, creo que muchas de las mujeres que han participado en esos movimientos tendrán mucho que aportar y poder seguir compartiendo, que es lo que mencionaba hace rato, con otros sectores de la sociedad, el cómo debemos cambiar, sin recurrir necesariamente en cualquier momento a ese tipo de acciones. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Sí, gracias, un honor.